¿Se respeta el derecho a la propiedad intelectual hoy en Colombia? ¿Qué tan conocido es por los colombianos? Hoy, en Periodismo en Derechos Humanos y Constitucionales, ahondaremos en el tema, tocaremos algunos casos ya reconocidos y tendremos la mirada de diferentes profesionales en el área. Bienvenidos. El artículo 61 de la Constitución Política Colombiana de 1991 nos dice: se protegerá el derecho a la propiedad intelectual mediante el tiempo y las formalidades que establezca la ley. En este tema, Ilmer Acosta, abogado y profesor de la Universidad Central, nos hablará a profundidad. Cuando nosotros hablamos de derechos de autor, quiere decir que existe una preocupación por parte del Estado en garantizarle a toda aquella persona que ingenie, que cree, que le aporte algo nuevo a la sociedad y que ese ingenio, el fruto de ese esfuerzo, pues sea protegido por el gobierno. Es decir, que todas aquellas obras, ya sean literarias o sean creaciones de propiedad industrial, no sean objeto de usurpación o que otro se apropie de esas ideas sin que le haya costado ninguna clase de esfuerzo. Es fundamental reconocer la importancia del artículo 61 de la Constitución, porque en él recae toda la protección a las diferentes creaciones artísticas y científicas, además del reconocimiento de los saberes creativos y de raciocinio. Este artículo está regulado por la Ley número 23 del 28 de enero de 1982, la cual nos dice: los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita por la presente ley, y en cuanto fuere compatible con ella por el derecho común. También protege esta ley a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión en sus derechos conexos a los del autor. Asimismo, este artículo está estrechamente relacionado con los derechos de autor, el conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales para que la ley se los conceda a los autores. Cuando una persona hace parte del diseño de un software, por ejemplo, o diseña un software, listo, tiene la propiedad intelectual. Y esa es sujeto de ser registrada, o sea, yo puedo acudir ante el Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional de Derechos de Autor a que me ampare ese derecho, o sea, eso es mío, ¿sí? Por otro lado, está una especie que es aquella que se da dentro del ámbito comercial. No sé, pensemos por ejemplo en la botellita de Coca-Cola. La botella de Coca-Cola, que tiene unas formas específicas, unos colores, una marca, ¿cierto? Eso es tutelado, o sea, eso es registrado. O pensemos, por ejemplo, en el caso de Davivienda. A veces vemos una casita roja y ¿en qué pensamos? En Davivienda. Pues eso fue registrado como derechos de marca. ¿Y eso dónde se registra? Ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Recordemos que está regulado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, quienes están encargados de direccionar, diseñar, administrar y ejecutar todas las políticas gubernamentales en materias de derechos de autor y derechos conexos. Claudia Gordillo nos habla sobre la importancia de reconocer esos derechos, quien desde su punto de vista como directora y guionista del documental Apuntando al Corazón, corrobora la necesidad de proteger la propiedad intelectual. Si la persona que está produciendo, un grupo de personas que está produciendo una innovación, ¿sí?, o una obra, se tiene que tener muy claro si va a haber unos recursos en términos financieros que se quieran recoger con esa obra, con esa patente, con esa invención, ¿sí? Si el creador tiene eso claro, pues por supuesto tienen que estar dentro de toda la reglamentación de protección de sus derechos, pero también de los derechos de otros que han hecho imágenes que son usadas, o de los sonidos, de la musicalización. Entonces, digamos que no es solamente yo quien hago, por decir un ejemplo, sino proteger los otros que han hecho.
¿sí? Igual que en este caso, diariamente se siguen evidenciando estas situaciones. Si bien los derechos patrimoniales van más en la búsqueda de las ganancias monetarias, el objetivo principal de los derechos morales van más allá, sobre todo en la búsqueda del reconocimiento de ideas y de las creaciones de estos autores. Veamos a continuación las reflexiones que tiene Ilmer Acosta sobre este tema. Hacer una distinción entre derechos patrimoniales y derechos morales. Los primeros es el derecho que yo tengo a que se me garantice un ingreso económico por mi creación, ¿sí? Y que si van a explotar mi invento o mi composición, pues que lo que genere mi obra, o sea, el recurso que genere mi obra también me participe. Me explico, si yo escribo un libro, listo, lo escribí y me lo publicó la editorial Planeta. Y la editorial Planeta va a sacar 10.000 ejemplares. Entonces yo tengo derecho a que por ese hecho, por cada libro que se venda, a mí como autor se me dé una partecita, ¿cierto? Por el ingenio, porque yo soy el autor. Entonces ahí estaríamos hablando de derechos patrimoniales. Otra situación distinta es cuando mi obra no tiene ningún beneficio económico, ¿sí? Digamos que es un cuadro que no se está comercializando, que no se está reproduciendo, sino que únicamente se donó a una fundación o a un museo y no tiene ánimo de lucro. Tengo el derecho moral y el derecho moral no tiene un ingreso económico, sino ¿cuál sería el derecho moral? A que en todo lo que se haga mi nombre esté inscrito ahí. Y para finalizar esta investigación, el artículo 61 de la Constitución Política Colombiana de 1991 y los derechos de autor deben ser conocidos por todas las personas, pero especialmente por aquellas quienes dentro de sus deseos aspiren a la publicación de un artículo académico, científico o alguna producción artística. Gracias a estos se reconoce que los bienes que pueda poseer una persona van más allá de lo tangible y de lo económico.